Bueno, bienvenidos en esta nueva oportunidad. Qué bueno. Ya los estábamos extrañando, ya nos hacían falta. Bueno, les trajimos un conceptico facilito, simplecito de la RAE. ¿De qué son las expectativas y qué es la realidad? Entonces tenemos que la expectativa es esa inquietud o fuerza psíquica que genera la espera de algo que nos interesa. Es la posibilidad razonable de algo que suceda. Esas son las expectativas. Entonces, por eso nosotros podemos soñar y sobrevalorarla, imaginarnos cualquier cantidad de cosas. Ajá, pero vamos a la realidad. La realidad es precisamente, es eso, es la suma o agregado de todo lo que existe dentro de un sistema. Puede ser dentro de nuestro sistema familiar, dentro de nuestro sistema laboral, dentro de nuestro sistema personal. Inclusive nosotros a veces nos hacemos unas altas expectativas con nosotros mismos. Y bueno, y es en contraposición esa realidad a lo que es solo imaginario. A veces nos dicen que la realidad es más dura. Ok, vamos a ver estas 6 claves ahora. La primera clave es fomenta las expectativas realistas. Nos han hablado mucho, mucho, mucho de soñar, que soñar no cuesta nada, que te hace lograrlo, que solo sueña, sueña, que con los sueños vas a lograr lo que quieras. Pídeselo al universo, pídeselo al universo. Y bueno, hay gente que me ha dicho que el universo es sordo. Hay otras personas que me han dicho que bueno, yo sueño y sueño, pero creo que tengo pesadillas. Y resulta que ahí es importante que nosotros soñemos, eso no hace daño, todo lo contrario, pero hay que conectar eso con la realidad. ¿Y cómo los conectamos? Fomentando una expectativa realista. ¿Y cómo hacemos que una expectativa sea realista? Evita las comparaciones. Nuevamente me remito a las redes sociales. Las redes sociales son terribles, terribles. ¿Por qué? Porque hay una sobreexageración de la realidad. Es más, yo dudo que muchas de esas sean realidades las que aparecen allí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te comparas? Cuando tú te comparas con alguien, en general te estás comparando con alguien que está por encima de tu estándar o por encima desde el punto de vista ya sea de logros, ya sea académicos, ya sea de dinero, de trabajo, de belleza, de etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿a qué te conduce eso? Te conduce a sentir estrés, a sentirte incómodo y sobre todo porque no cubre las expectativas tuyas, sino son cada vez que nos estamos comparando, estamos perdiendo energía. ¿Y por qué estamos perdiendo energía? Porque eso no tiene que ver contigo, porque si tú eres una persona única, especial, diferente, ¿de qué vale la comparación? Y nosotros de eso tenemos mucha experiencia nefasta, desde que estudiábamos, los profesores, las maestras, los padres, los abuelos, los tíos. Es que esta es más bonita, es que este es más inteligente, es que este es más obediente. Y resulta que sin la intención de herir y de dañar, pues se ha hecho. Entonces hay que centrarse en los propios esfuerzos, porque la velocidad y el ritmo de aprendizaje es diferente en cada ser humano. No hay ningún ser humano, aunque sean gemelos, que tengan velocidad y ritmo de aprendizaje iguales. Entonces, prémete por los esfuerzos que tú haces, que son también importantes. Y esto te va a permitir, cuando tú no te comparas, va a aumentar tu autoestima, va a aumentar tu nivel de aceptación. Y sobre todo porque no te bases en las pautas de otros. El segundo paso muy importante para acercarte a la realidad tiene que ver con llevar un seguimiento de logros y esfuerzos. Nuevamente, María Eugenia y yo seguimos empeñadas en que escriban, en que escriban. ¿Y para qué van a escribir? Van a escribir para anotar en una libreta que todos los logros, vamos a anotarlo en una libreta, e inclusive de aquella cosa que ustedes quieren también lograr. Hacer un registro de los no logros y también de los esfuerzos. Y ustedes dirán, pero ¿para qué voy a poner uno de los no logros? Bueno, porque eso puede estar en pendiente. Es una manera de enfrentarnos a una situación que nosotros queremos alcanzar y hasta ese momento no hemos podido.
También seguimos en por qué insistimos en la escritura, porque cuando nosotros releemos eso que hemos escrito, nos damos cuenta de cuánto hemos avanzado. No es que yo lo llevo aquí, no, señor, no lo lleve aquí. Llévelo en el escrito porque esa es la única manera que usted se da cuenta de cuánto le falta y cuánto ha logrado. Otro aspecto importante de llevar ese registro es que él te va a permitir saber qué cosas tienes en pro y qué cosas tienes en contra de ese objetivo. Luego tenemos, analiza los escenarios. ¿Por qué nosotros tenemos que analizar e inclusive le invitamos a escribirlo? Porque allí vamos a trabajar las expectativas, y es expectativas optimistas, expectativas negativas y expectativas más realistas. Por ejemplo, en cuanto nosotros queremos un empleo, nosotros queremos aquel empleo porque, bueno, nos van a pagar más, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la expectativa optimista? Es que eso es un empleo que dan tanto dinero como el que yo creo que me merezco o el que yo quiero tener. ¿Cuál es la expectativa negativa? Que no me lo den. ¿Y cuál es la expectativa más realista? Puede ser que hay que esperar o hay que ir rechequeando allí cómo va el avance de mi currículo allí. Eso es un ejemplo simple, pero puede ser para cualquier otro objetivo que nos planteemos. Luego tenemos la opinión de los demás acerca de tu progreso no es crucial. Resulta que hay gente que sí te puede ayudar mucho, pero hay otros que son opinadores de oficio y estos opinadores siempre están pendientes de lo que falta, de cuánto te has equivocado, de cuánto no has avanzado. Entonces, lo más productivo es no dejarle nuestros progresos en manos de otros o en opiniones de otros. Y sobre todo las expectativas de otros no tienen que ver con ustedes. A veces eso es tan importante que siempre me recuerdo bueno, esto es una experiencia personal, que cuando era profesora en la universidad, me comentaban los estudiantes que siempre los vecinos le decían, ¿y cuándo me vas a recetar? ¿Y cuánto te falta? Pero y cuando ellos le decían cuánto le faltaba, ellos le decían, pero yo creía que te ibas a graduar tanto, entre tanto tiempo, pero si estás perdiendo el tiempo y porque tú no te has graduado antes, entonces pareciera que el otro lleva como un conteo más, más al detalle, de acuerdo a sus expectativas de tu propia realidad. Entonces hay que estar pendiente con eso. El quinto tiene que ver con la red de apoyo, que sí es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque aquí tenemos esas personas que nos quieren bien, que tienen una crítica constructiva, tienen una manera particular de decirnos por eso que estás, por esa vía es o no es. Tú puedes conversarles tus preocupaciones, puedes señalar tus metas, puedes decirles tus miedos y estas personas van a tener una manera de comprender mejor tu situación y siempre, siempre alguien que esté de tu lado, alguien que te quiera, te va a dar una visión a veces mucho más amplia de lo que tú te estás imaginando o te va a aliviar en una situación problemática y sobre todo con muy buena intención. ¿De qué estrategia les voy a hablar yo? De que procesen sus sentimientos y los dejen ir. ¿Ok? Entonces hay unos sentimientos que ustedes van a tener ahí con ustedes. Y lo importante es esa aceptación. ¿Cómo podemos ayudarnos a procesar esos sentimientos? De varias maneras. Un poco como la primera pregunta que les puse. Es decir, una cosa que se recomienda es conversarlo con algún amigo, con alguna amiga, con algún familiar. O sea, conversarlo. ¿De acuerdo? Porque eso ayuda a que tú recuperes el equilibrio. Todas las personas necesitamos en muchísimos momentos sentirnos escuchadas o escuchados. A veces no necesariamente necesitamos que nos opinen, a veces no queremos que nos opinen, a veces simplemente lo que queremos es sentirnos escuchados, más nada. Cuando hablamos, cuando soltamos, cuando yo digo sacar, cuando sacamos eso que tenemos, realmente viene un equilibrio, realmente nos sentimos mejor. Entonces, una manera de procesar los sentimientos es eso, conversarla con las otras personas. Pero vamos a suponer que les pasa como contestaron ahí, que les cuesta.
Mira, Maru, es que a mí yo no puedo hablarlo, yo me lo guardo, yo me lo callo. Es válido también, ¿ok? Pero vamos a hacer algo porque la idea no es que se te quede allí. Entonces escríbelo, escribe cómo te sientes, porque cuando escribimos, primero estamos sacando, ¿ok? Y generalmente cuando escribimos nos puede salir nueva información que no sabíamos que estaba allí, ¿ok? Y pasa lo que pasó con este ejercicio que acabamos de hacer, que una vez que usted escribió, ¿verdad? Usted se siente liberado o liberada, usted tiene una tranquilidad, porque sacó. Entonces, procesa los sentimientos, déjalos ir para que puedas seguir avanzando. A veces alguien puso ahí, no es fácil, es cierto. A veces escribir, incluso escribir, nos puede costar. A veces, cónchale, me puse a escribir y no me salía nada. Sin embargo, si usted se deja llevar, no se pone a estar criticándose lo que vaya a escribir, usted se va a dar cuenta que usted de verdad, se va a sentir liberada, se va a sentir con mayor tranquilidad y con mayor serenidad. Entonces reconozco mis sentimientos. Fíjense que también hay todas unas creencias limitantes que dicen que lo mejor es callar, que ten todos los secretos, que la vida es tuya, es personal y no se la tienes que decir a nadie porque eso es una cosa de secreto de Estado, que la tienes que tener blindada. Evidentemente que la vida personal no es para hacerla pública, pero es importante que uno reconozca los sentimientos, las emociones. ¿Por qué? Porque esto te conecta a la salud mental. Quien reprime las emociones, quien se las calla, quien las oculta o las disfraza, sencillamente termina muy afectado desde el punto de vista emocional. Entonces, no evites ni ignores los sentimientos y las emociones que te genera cuando una situación no sale como uno quiere que salga, no sale como uno espera. Por ejemplo, en este proceso migratorio que mucha gente de la que está acá son migrantes o que han querido migrar y no han podido, lo han dado miedo, que tienen un familiar o un amigo, o sea, no hay nadie en nuestro país que no haya tenido esa experiencia. Entonces, eh, ¿qué pasa en el proceso migratorio? Que uno tiene muchas expectativas. Decía, uno era profesional en el país de uno, ¿verdad? En Venezuela, uno espera que cuando llegue al otro país lo esté esperando el trabajo y las mismas condiciones o superiores a las que uno tenía en el país y suele no ocurrir eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno se va a callar eso, lo va a publicar, uno lo tiene que gestionar. ¿Y cómo uno lo gestiona? Permitiéndose ese enojo, permitiéndose la tristeza, la desesperanza, la decepción. No evites sentir eso. A veces lo vas a sentir poco o lo vas a sentir mucho o no vas a sentir nada en referencia a un evento eh, frustrante, triste, o porque yo me quedé y este sueldo no me alcanza, o porque me enfermé y me compliqué porque no existen las condiciones, o estando dentro o fuera del país. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer con respecto a los sentimientos? Y gestionarlo. ¿Y qué significa gestionarlo? Pasa por lo que ha hecho María Eugenia, ha dicho, que hay que primero identificarlo, luego reconocerlo como tal. O sea, yo estoy triste o yo estoy desesperanzada o estoy alegre o estoy desanimada, etcétera, etcétera. Y a veces uno, que eso que uno no obtuvo en ese momento no significa que no pueda tenerlo. De hecho, por ahí hay mucho, durante toda la vida se ha dicho que el tren pasa una sola vez. No, señor, el tren pasa muchas veces. Que las oportunidades aparecen una vez. Es probable que esa oportunidad aparezca una vez y aparezcan otras diferentes, pero siempre va a haber oportunidades. Entonces, si no lo obtuviste, no significa que no puedas obtenerlo. Entonces, ¿podrías intentarlo de nuevo? Sí, eso es una buena manera. También las nuevas experiencias vendrán, pero ¿cómo van a llegar? ¿Sentado de brazos cruzados en tu casa, mirando la tele, acostado? No, te va a tocar la puerta la oportunidad. No, tú tienes que salir en su encuentro. Así que síguela buscando, eso sí, bien enfocado con las estrategias que te hemos venido conversando y de seguro la vas a conseguir. Voy a hablar de nuestra amiga, colega María Eugenia Comas. Ella es una extraordinaria profesional, muchísima experiencia en el área de adolescentes, niños, familias y adultos.
tiene un diplomado en psicología positiva de la Universidad Metropolitana, es coach ontológico con certificación internacional en Argentina, hizo estudios de análisis transaccional, también de terapia familiar sistémica y dinámica de grupos de meses y peces. Como persona es extraordinaria, una excelente compañera, con un optimismo crónico, muy solidaria, una excelente profesional. Mi amiga, colega, socia, hermana, Yunaimi Martínez, quien también es psicóloga. Ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela, también tiene un diplomado en psicología positiva, hizo formación y actualización docente para profesores de educación superior, fue profesora en la Escuela de Medicina de allá de la Universidad de Oriente, es coach ontológico y trainer en inteligencia emocional. Es una persona también muy dada, con un sentido del humor extraordinario, sumamente perseverante, con un gran sentido de la justicia. ¿Qué tal si en este 2024 le damos todo el valor que merece nuestra salud mental? Lo importante que es atender tu mente, tus emociones, tu salud emocional, tu equilibrio. ¿Qué te parece si en tu canasta básica, donde tienes tu dinero para tus proteínas, para los vegetales, para las frutas, tú también pones en una canastica, esto es para mi salud mental, para mi terapia psicológica? Entonces, ahí les dejo esa pregunta así con punto suspensivo. Tanto Yunaimi como yo hacemos atención psicológica. Entonces, como atendemos online, ya no hay excusa, ¿verdad? De decir, ay, pero es que yo estoy en Venezuela, ay, pero yo estoy en Ecuador, ay, pero yo estoy en Perú. Nosotros atendemos online también. Así que, ¿qué tal? Vamos a darle un voto bien grande que es un voto para ustedes. A veces la gente no se da cuenta que cuando decide hacer terapia psicológica es un regalo que se está dando, ¿ok? Es algo bueno, es amor propio, es autocuidado. Entonces, ya lo saben. Hay tantas cosas que nos está pasando, que no sabemos qué hacer. Y de repente decimos, bueno, pero es que me va mal en el trabajo, me va mal en el amor, me va mal, bueno, no tengo dinero. ¿Qué hago? No encuentro qué hacer. Tengo mucho estrés. Ajá, eso te iba a decir, Yuna, tú no estás oyendo cada rato, estoy estresada, estoy estresado, estoy estresadísima, no sé qué hacer con este estrés, ¿qué hago? Ajá. Ajá. Bueno, te invito a que compres extraordinaria obra, hecha con mucho amor. Tiene 64 ejercicios que se llama, es una guía que la puedes adquirir vía online. Tiene áreas de cómo abordar la preocupación, la frustración, la ira, eso que nos provoca decir de todo a los que están presentes y ausentes, a los cercanos, a los lejanos. Esas cosas que pasan, allí van a encontrar alternativas de solución. La pueden adquirir en cualquier parte del mundo porque es a través de Hotmart. No mires los contratiempos como un reflejo de ti mismo. ¿Qué pasa a veces? Que hicimos una cantidad de esfuerzo, hicimos una cantidad de trabajo para lograr un determinado objetivo y resulta que ese objetivo no se nos dio. Entonces nos frustramos, nos ponemos bravísimas, bueno, aquello es terrible como nos sentimos. Y lo peor del asunto es que nos vemos como el problema. O sea, esto no se me dio por mí, porque lo hice mal, porque no soy competente, porque no soy lo suficientemente valioso, todo ese poco de cosas que nos decimos a veces, ¿verdad? Resulta que no, que muchas veces las cosas no se dan, no tenemos el éxito que queríamos tener, a veces por circunstancias que escapan a nosotros, a veces porque el objetivo, mira, nos faltaba cierta información para poder lograr ese objetivo, a veces porque de repente no era el momento para lograrlo, a lo mejor lo podamos a lograr más adelante, o a lo mejor no, o como decía Yunaimi, no analizamos bien la realidad. Entonces, fíjense, una cosa es el problema o el contratiempo o el obstáculo o el error, y otra muy distinta es ustedes como personas.
Entonces jamás se vean como parte del problema. El problema es el problema. El contratiempo es el contratiempo. Tú sigues siendo la persona valiosa, competente, extraordinaria que eres. Simplemente una situación adversa a la cual te vas a enfrentar y con la cual vas a aprender y vas a avanzar. Encuentra la lección. Fíjese que nos han dicho muchas veces de que el loro viejo no aprende a hablar. Árbol que nace torcido, jamás sus ramas endereza. Pues nosotros le traemos muy buenas noticias. Eso no es cierto. Las personas pueden cambiar, no importa la edad que quieran, que tengan, solo si quieres. Entonces, cada experiencia de éxito o no logro es una oportunidad de crecimiento personal. Hay gente que dice, bueno, pero yo no quiero ser gigante porque he tenido tantas oportunidades y yo no veo el logro. No, no. Si lo ves, si lo registras, te detienes a pensarlo, vas a encontrar un logro en esa experiencia, aunque sea displacentera. Entonces, hacer el hábito de buscar la lección. ¿Y cómo yo busco la lección? En ver qué funcionó y qué no funcionó. Y eso nos va a hacer esa situación, por muy difícil que sea, más digerible. En cualquier circunstancia, sea académica, laboral, de pareja, económica, como sea. Porque siempre guarda algo allí que nos quiere decir la vida o el universo, las circunstancias, las otras personas. Entonces, ¿qué aprendí de esa experiencia tan displacentera, tan desagradable? Oye, esta persona demostró ser mi amigo todo el tiempo, tantos años de amistad, y resulta que me traicionó. Resulta que esta persona hizo para que me puso todos los elementos y finalmente yo salí despedida del trabajo. O esta persona estaba difamando, o etcétera, etcétera. O me estafó. Entonces siempre hay un aprendizaje, una lección allí. Entonces, una forma de vivir la vida es elegir qué lección tomamos. Las lecciones no son los castigos. No, 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 eso no son las lecciones. La lección es aquella cosa que te permite crecer, aprender e ir adelante. Entonces, encuentra la lección. ¿Cuándo encontramos la lección? Cuando aparece esto. Cuando tienes la capacidad de recuperarte de los contratiempos. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir adaptarte, porque te va a permitir afrontar la adversidad, porque te va a permitir seguir adelante. Hay muchas abuelas y madres que cuando el niñito se caía le decían, déjalo que se levante, porque así va a aprender. Es exactamente eso. Un contratiempo nos va a permitir. Aquellas personas que se desintegran ante una situación en esa generación de cristal, no le estamos dando la oportunidad de levantarse. Entonces, esta primera característica nos permite eso. Luego tenemos las experiencias displacenteras te brindan una mayor comprensión de ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a descubrir cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus límites y también cuáles son tus mejoras, tus posibilidades de mejora. Otro aspecto importante es que valora lo importante de ganar una nueva perspectiva, es decir, que aprendas a identificar tus metas y prioridades. ¿Por qué? Porque precisamente eso te va a permitir resignificar, valorar lo que realmente importa. Hay personas que se la pasan sufriendo por tonterías o nimiedades y cuando realmente pasa algo trascendental en su vida, puede ser una pérdida importante, entonces comienza a ponerle foco en las cosas realmente valiosas o cuando pierden una relación cualquiera que que sea importante. La siguiente, muy interesante, tiene que ver que puedes ser más creativo y flexible con tu pensamiento y acción. Cuando uno tiene dificultades, tiene que comenzar a crear circunstancias y situaciones que le permitan salir de allí. Y si uno no es capaz en ese momento, pues llama al 800 amigos, que siempre le va a permitir a uno darle una mano.
Y la tercera es que eres más empático y compasivo hacia los demás. Porque cuando tú te das cuenta que otras personas han vivido esa situación displacentera, te acompasas, te empatizas y comprendes más al otro. Y comprendiendo más al otro también te comprendes a ti mismo. Ok. La última estrategia que les tengo, que la amo profundamente, se llama practica la bondad contigo mismo. Porque, ¿qué pasa? A veces, cuando pasamos eso por una situación que no resolvimos bien, de repente metimos la pata, nos equivocamos, puede entonces activarse el diálogo interno negativo. Entonces es el que te señala, el que te critica, el que te dice que no eres suficiente, que no eres capaz, que torpe eres, viste, perdiste esta oportunidad, lo hiciste mal, es que tú siempre te equivocas, es que tú siempre lo haces mal. O sea, toda esa cosa tan torturante y tan terrible y tan espantosa que no nos suma y que al contrario nos baja, nos opaca, nos minimiza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ante esa situación difícil? Practicar la bondad con nosotros mismos. Vamos a cuidar que cómo nos hablamos, qué cosas nos decimos, sobre todo en esos momentos difíciles. Nos decimos cosas bonitas, buscamos nuestras fortalezas y nuestras virtudes. Somos comprensivos, así como a lo mejor lo podemos ser con alguna amiga o con algún amigo. Nos tratamos con cariño, somos capaces de motivarnos, de decirnos, mira, ahorita no resultó, pero más adelante lo vas a lograr porque tú eres valioso, porque tú lo mereces, porque tú sí eres competente, porque tú sí lo vas a lograr, porque sí lo vas a conseguir. Entonces, esa quiero que la resalten mucho y que la practiquen. Por eso es importante escucharse. ¿Qué me digo? ¿Cómo me hablo? ¿En qué momento me digo, me levanto el ánimo o más bien me lo bajo? Puedes mirarte en el espejo y decirte algo bonito. ¿Qué tal si haces de eso un hábito, una costumbre? Y al comenzar en la mañana, después de agradecer, es lo que yo hago, te acercas a tu espejo, te cepillas y te dices algo bonito. ¿Qué te parece esa manera de empezar el día? Ahí se las dejo. Nos pueden contactar en +54-935-4139-4477. En Conectado al Bienestar por YouTube. Tenemos allí una cantidad de talleres. Pueden visitarlo, pueden suscribirse, escucharlo, reescucharlo, difundirlo. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Y la gran diferencia es que no tienen los ejercicios que hacemos acá por razones de confidencialidad. Entonces, omitimos los ejercicios, pero están bien interesantes. En Instagram también, de nuevo, estamos subiendo contenido bien importante. Subimos un contenido hermoso, interesante, y bueno, y seguimos en esa onda. Bueno, y conectados al bienestar, @gmail.com, y por Facebook Conectados al Bienestar.